Hola, buenos días. Soy Raúl Villarroel, algunos de ustedes ya me conocen. Me gusta la física, soy ingeniero en construcción. Ayer subí un video, bueno, me demoré un poquito en explicarlo, pero era para que entendieran. Y ahora vamos a hacer un ejercicio para que comprendan de mejor manera la física mecánica. A ver cómo les parece. Ya, les presento el ejercicio. Eh, Miren, acá tenemos un cuerpo, una masa y otra masa. ¿Se ve? ¿Ahí? ¿No? Sí, sí se ve. Ya. Esta masa eh, gira hacia abajo. O sea, esta masa M1 es mayor que M2. Ya, y la aceleración, pongámosle algo poco. 2 metros segundo al cuadrado. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la masa 1, al ser mayor, no porque el plano inclinado, porque esa masa se vea más grande, va a tirar al otro. No. Esta es más grande, por el dibujo nomás dice más tímida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Nosotros aquí descomponemos. Aquí vamos a tomar nuestro primer eje de coordenadas. Aquí. En el fondo lo vamos a tomar así. Y X. ¿Se entiende? Para efectos prácticos, porque si lo tomamos así, vamos a tener que sacarle la componente a la tensión, a la normal. Entonces, para facilitarlo, lo colocamos. Ya. Entonces, acá empezamos. Disculpe ya. Nosotros pusimos nuestro gráfico, o sea, nuestro eje de coordenadas aquí. Ya. Ese es nuestro eje Y y este es nuestro eje X. Entonces, vamos a hacer lo mismo para esta masa acá y esta acá otra. Aquí también vamos a tomar nuestro eje de coordenadas. Ahí, y X. Ya, entonces, nosotros ahora vamos a partir por esto. Las fuerzas que están en el eje X para M1, o sea, M sub 2, M2. Ya, entonces, ¿qué fuerzas tenemos en el eje X? En este ejercicio yo lo hice fácil. No existe fuerza de roce, ni tampoco existe otra fuerza de acá. O sea, otra fuerza como una tensión, porque está el roce y la tensión. Ya. No hay una tensión hacia acá que podría haber no sé, como una cuerda que también y amarre otra masa más. Ya. Entonces, nosotros qué decimos, la masa, la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos en el eje X, tenemos esto, ¿no? El peso que está en el eje X, menos esta de acá, la tensión. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que va en el otro, nosotros tomamos nuestro eje de coordenadas así, es del lado positivo o negativo. Entonces, la tensión está en el lado negativo. Entonces, ¿qué decimos nosotros en la sumatoria de fuerza? Ya, aquí tenemos la fuerza de peso y también tenemos la normal. Ojo, pero esa está en el eje y no la vamos a molestar ahora. Pero en el eje X, para la masa 2, ¿qué tenemos? Tenemos menos la tensión. Me equivoqué de pluma. Tenemos menos la tensión más el peso, porque está en el lado positivo, más el peso, pero hay que sacarle la componente. Sentido horizontal, esa. Este ángulo, o el que sabe trigonometría, va a saber que es el mismo que está acá.
Y aquí ocupamos la función, a ver, aquí está alfa. Y nosotros necesitamos esa componente. Entonces, como estamos en el eje X, necesitamos esa componente, decimos que el peso con esa componente cateto opuesto partido por la hipotenusa seno. Es el peso por el seno de alfa. Aquí en este ejercicio no vamos a dar valores, nada. Es solo mecánica. Ya. Eso son las sumatorias de fuerza en el eje X. Ahora, la sumatoria de fuerza en el eje Y, de la masa 2. ¿Qué tenemos? En el eje Y tenemos la normal, esa fuerza que va hacia arriba, y tenemos el peso nuevamente. Volvemos a tener el peso. El peso. Pero aquí hay que sacarle ahora la componente vertical. Es decir, esta. Entonces, o quiere decir esta también. La de acá, esa, no sé si entiende. La de acá. Es porque nosotros tomamos el eje coordenado al otro lado. Entonces, necesitamos para el eje Y esta componente. Esa, en el fondo es la misma. Entonces, cateto adyacente partido por hipotenusa, función coseno. Coseno de alfa. ¿Cierto? Refresca la memoria. Ya, ahora hacemos la sumatoria de fuerzas. La sumatoria de fuerzas, perdón, un segundo. En el eje X, nada, igual a 0. No le dije yo lo que estamos determinando acá. En el ejercicio estamos determinando esta fuerza. La tensión de la cuerda. Eso es lo que estamos determinando en este ejercicio. Ya, entonces seguimos acá. En el eje X, la masa 1 no hay nada. Ya, la sumatoria de fuerza en el eje Y para la masa 1, ¿qué tenemos? Tenemos la tensión, que está en sentido positivo, menos el peso. Ya, ahora, ¿qué hacemos? Molto fácil. Nosotros vamos, la sumatoria de fuerzas en el eje X debería ser la misma. Nosotros, donde tomamos nuestro eje, nuestro plano cartesiano, se puede llamar. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a menos la tensión más seno de alfa. Es que igualamos la fuerza, esta con esta, le igualamos, disculpen. La sumatoria de fuerzas en el eje X, esta, más esta. ¿Ya? A ver, aquí los confundí, me equivoqué. F de X de la masa 1 tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas de X de la masa 2. ¿Se entiende ahora? Ya. Por lo tanto, esto debiera ser igual a esto. Es decir, la sumatoria de fuerzas en el eje X deberá ser menos la tensión más el peso seno de alfa igual a 0. Por lo que nosotros podemos decir que despejando, o se lo hago más fácil, menos la tensión, pasamos en sentido contrario, es igual a menos el peso seno de alfa. Ya, eso es, se anulan los signos, pues son los dos negativos. Entonces podemos decir que la tensión es igual a P seno de alfa. Esa es una forma, era muy fácil el ejercicio. Ahora podemos descubrir la tensión de otra forma.
era que hiciéramos una pura sumatoria en un puro eje, pero para que comprendan. Entonces, ya, f de i debe ser igual con f de i. Acá, ¿qué decimos nosotros? Que, a ver, f de i m2 es igual a f de i m1. Porque el plano, o sea, el plano cartesiano que ocupamos acá y acá, por algo lo ocupamos, para eso. Entonces, ya, acá hacemos la tensión menos el peso es igual a la normal menos P coseno de alfa. ¿Estamos bien así? Ya. Entonces, nosotros, ¿qué fuerza es la que necesitamos? En la tensión. Aquí despejamos, entonces nos quedaría que la tensión es igual a la normal más el peso menos P coseno de alfa. No sé si le es justo. No era muy difícil de entender, pero es que a donde no hay números se transforma como otra forma. Es básicamente los conceptos. De que haya aceleración significa que el cuerpo este se está desplazando. Pero si estuviera en equilibrio, la tensión sería cero. Otra cosa no puede ser. Es algo lógico. Ya pues amigos, espero les haya gustado este video. Me despido. Hasta luego. Vamos a subir otros más. Ah, no se lo olviden, lo más importante. Suscríbanse a mi canal, por favor. Si no, no creo que YouTube me pueda monetizar. Gracias, hasta luego.